Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Saludos diletantes, estamos aquí en un nuevo programa de Más Cine, donde vamos a hablar de otra obra del cine de ciencia ficción de los años 50. Estoy aquí con Ramón, con Fran, con Chris, y la película de hoy Surgió del fondo del mar. Bueno, en inglés es It Came from Beneath the Sea. Es de 1955, el director es Robert Gordon, y antes de empezar voy a hacer un pequeñito resumen. La película empieza con un submarino nuclear, el más caro de la historia de Estados Unidos, según la trama, que está haciendo prácticas en el fondo del Océano Pacífico. Entonces este submarino nuclear es muy caro, muy sofisticado, y de repente detecta con el sonar un objeto que no se identifica hasta más tarde. Y la película trata sobre ese monstruo de las profundidades y cómo tanto los militares como los científicos involucrados, de los que ya hablaremos, un científico y una científica, intentan resolver ese misterio y luchar contra la criatura del abismo. ¿Vosotros tenéis algo que decir para comenzar? Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox y ver nuestros directos en Twitch. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Si me permitís, comento un par de cositas. Una, la de Robert Gordon, yo creo que es un director que prácticamente, si no totalmente desconocido, porque yo creo que se le conoce sobre todo por esta película y poco más, pero durante los años 20 y 30 era un actor habitual. Lo que pasa es que como actor no era Robert Gordon, era Bobby Gordon. Y luego desde el 47 hasta el 73 pues ya fue director, pero sobre todo de series de televisión. O sea, esta es de las poquitas películas que hizo para cine, y yo creo que al final el más famoso aquí es Harryhausen, es el técnico de efectos especiales, especialista en stop motion, que antes de esta me había apuntado aquí, había hecho El Gran Gorila, que es la de Mighty Joe Young, que tuvo un remake también hace unos cuantos años. El monstruo de tiempos remotos del 53, La Tierra contra los platillos volantes, esa es posterior a esta, y una que a mí me encanta, que no es nada de ciencia ficción, pero siempre que hablo de Harryhausen la cuelo, ya os habréis dado cuenta, que es la de Sinbad y la princesa, que me parece un peliculón de la saga de Sinbad. Uh-huh. La actriz Faith Domergue os sonará a los que hayáis seguido el ciclo, porque en Regreso a la Tierra también era la chica de la película, ¿no? Era la protagonista, es cierto. Era la protagonista. Hacía además un rol muy similar porque era científica. Y se estrenó en sesión doble, que esto también de vez en cuando, si me entero que alguna se estrenó en sesión doble, también comento que otra película, que esta ni la conocía, no sabía ni que existía, La criatura con el cerebro atómico, con lo cual era una doble sesión atómica donde las haya, ¿no? Lo típico que siempre decimos de la época, de te ibas al autocine, te compraban la merienda a la cena y te veías dos pelis, lo típico de los años 50 en la época. Bueno, yo antes de empezar quiero haceros una pregunta que nos he hecho antes. ¿Habéis visto la película en color o en blanco y negro? Blanco y negro. Yo la he visto en blanco y negro, pero por curiosidad me he visto unos minutos de la de color por curiosidad, por ver cómo era. Sí, yo también he visto un poco de la de color, pero creo que primero tuve acceso a una copia de color y luego dije, pero si esta película es en blanco y negro, pero le echa un ojo a las dos, sí. Aunque bueno, el coloreado es pues nada, tampoco lo he visto muy especial, el típico de las películas de aquella época. Uh-huh. Es que yo creo que se ve diferente, ¿no? Por ejemplo, con la criatura, sí. El efecto es distinto. Como partidario, pues yo soy partidario de verlo como se estrenó originalmente y ya está. Lo otro me parece, pues eso, una curiosidad, pero no. Si tengo que verla o decir voy a ir al cine o hacer una proyección o decirle a alguien que la vea, le diría que la viera en blanco y negro y luego pues puedes ver la versión en color. Uh-huh. ¿El coloreado se sabe de cuándo es? O sea, ¿cuándo se hizo el coloreado de esta película? Ni idea. A lo mejor en alguna versión ya en vídeo doméstico que saliera o algo así.
Sí, es que me da la sensación de que es un coloreado bastante moderno porque me da la sensación del color del Technicolor, que suele ser cuando hacen... Si son coloreados antiguos se nota todavía un color más artificial, que ya el color del Technicolor antiguo ya era un color raro que no era excesivamente realista, pero este, dentro de lo que es los coloreados, está bien. O sea, incluso puedes pensar, pues mira, se hizo en la época en color, incluso casi que te puede dar la sensación, ¿no? Sí, muy bien. Empezamos un poco el debate sobre la película poco a poco, no sé, el comienzo, por ejemplo. El comienzo con los militares en el submarino, ¿os parece creíble? ¿Qué pensáis? Parece típico. Estamos ante otra película donde vamos a tratar el ya manido tema del ciclo de la ciencia ficción de los 50, del peligro atómico. En esta película, quizás más explícitamente que en otras, ya desde el principio empezamos con el riesgo de las pruebas nucleares, con la incertidumbre, sobre todo, que tenía la población en aquella época ante algo que desconocían las consecuencias, porque hoy es más fácil ver la película o enfrentarte a estas historias porque sabemos que estas cosas son ciencia ficción, pero en aquella época, con el tema tan reciente, realmente la población no sabía cuáles iban a ser las consecuencias a medio y largo plazo, y yo imagino que estas películas podían llegar a provocar en cierta parte de la población pues miedo y terror, porque era algo que se les escapaba. Cuando empieza la película y tienes esos intertítulos diciéndote en esta época que ya manejamos la energía atómica, todo debería ser creíble. Es una broma y no es una broma, porque cuando la gente iba a ver estas películas no sabían realmente si todo esto... Habían visto la destrucción que provocaban las bombas y la muerte, ¿no? de las personas por radiación, pero no sabían todavía esa gente que estaba haciendo la propaganda de, bueno, en 10, 20, 30 años habrá monstruos gigantes, toda esta radiación va a producir... Bueno, Godzilla fue básicamente la gran película sobre este tema y sobre la crítica de la radiación atómica. Y yo creo que hoy vemos las películas desde un punto de vista mucho más despegado, ¿no? Hoy sí que es fantasía pura y, entre comillas, son tonterías de argumentos, pero en aquella época yo sigo diciendo que habría gente que estas ideas le aterrorizaran mientras estaba viendo esto en una sala a oscuras en aquella época, y luego volver a su casa andando por un callejón oscuro y diría, me va a salir una araña gigante, un pulpo gigante. Y bueno, seguimos con lo mismo, los militares en su papel. Yo creo que, como decía Ramón, lo más destacable de esta película para mí es no solo el trabajo de Harryhausen, sino que hacen muy bien en estructurar un guión. El guión está totalmente estructurado para que Harryhausen se luzca, es decir, la película va del trabajo de Harryhausen, básicamente. Sí, yo la escogí por eso. Y la primera parte de la película, yo diferenciaría la película más o menos en dos partes. Ahora me decís qué os parece a vosotros. La primera parte se hace un poco dura de llevar, también porque tenemos mucha narración y mucho narrador y mucha voz en off, que te da una sensación como casi estuviera viendo un documental de la época, ¿no? El portaaviones no sé qué, y ahora vamos para allá, y el monstruo de las profundidades. Y llega un momento en el que parece que estás viendo como un noticiero o un poco documental esa parte de la película. Luego ya es verdad que tarda en aparecer la maestría y el arte de Harryhausen, pero cuando aparece, pues es verdad que es apabullante, tiene un tercio final muy potente, pero el drama tampoco es que haya reinventado nada, pero me parece que se hace un poco difícil de tragar la primera parte, en mi opinión, por un tema de cómo está contada la historia. Aparte de que es verdad que no tenían demasiada chicha, porque es como que el monstruo ataca y tenemos que buscar el monstruo para cargárnoslo. Pero dentro de eso, creo que como está narrado, con tanta voz en off y con tanto narrador, creo que queda un poco documental el tono. Pues a mí sí que es verdad que es una película, quizás después de haber visto tantas películas, ¿no? del ciclo, lo que más me ha llamado la atención de la película, porque ya ves cosas ya de que ya has visto, ¿no? en otras películas, y te quedas un poco, sobre todo, si me tengo que quedar con algo de esta película, son con los efectos de Harryhausen, porque creo que es lo más vistoso y lo más original que tiene la peli. Porque si hablamos, sí que es verdad que, como decía Carmen, que al principio de la película me parecía curioso el comienzo, porque estábamos metidos en un submarino moderno,
pero los oficiales y encargados del submarino realmente para ellos también era como algo nuevo, ¿no? El artefacto este, ¿no? Del demonio. Era un poco como estaban ahí diciendo, ¿y esta tecla para qué es? Esto qué bien se ve, esto es una maravilla, esto no sé qué. Y bueno, eso por lo menos te da un feedback un poco diferente, ¿no? De lo que sueles ver a empezar estas películas. Y está bastante bien. Pero sí que es verdad que estamos ya muy acostumbrados al tema de que metan un amorío dentro de estos desastres o naturales o monstruosos que hubo en aquellos tiempos, ¿no? Pues aquí tenemos un trío para cambiar un poco, para que no sea hombre, mujer, hay una pareja ahí de enamoramiento. Aquí tenemos un trío que yo creo que, bueno, por lo menos algo te cambia. Y están estos tres personajes aquí, ¿no? Los dos científicos y este militar, ¿no? Que hace este actor que no hemos comentado de él, ¿no? Que es Kenneth Tobey, ¿no? Me parece que se llama. Que yo había aquí recopilado una información que era interesante porque este hombre ya había salido en otras películas y lo curioso es que ha tocado todos los tipos de ejército que hay en Estados Unidos. O sea, en El Enigma de Otro Mundo, en el 51, era un capitán de la Fuerza Aérea. En El Monstruo de Tiempos Remotos del 53 era un coronel del ejército. Y en esta es un comandante de la Armada. Con lo cual tenemos los tres tipos de ejércitos de Estados Unidos, ¿no? Mar, tierra y aire. Que es curioso. Y aquí tenemos a este tipo, ¿no? El típico tío echado para adelante, que fuma y estas cosas, ¿no? Que se hace el interesante, ¿no? Para acercarse a la científica. Y luego está el señor científico, que es una eminencia, ¿no? Y que ella está un poco ahí, como con él, ahí, como lo ve como una figura, ¿no? A la que admirar. Y va entre uno y el otro y no sabes muy bien a quién le interesa, a quién no le interesa. Eso quizás es un poquito lo menos interesante que hay en la peli. Luego ya, pues, el tema de investigación. Me gusta que, bueno, que por lo menos se curren un poco la forma de intentar destruir a la bestia, ¿no? Que se la intentan currar de una manera que tenga un poquito de lógica. Y luego está, pues, el diseño de este pulpo Paul, ¿no? Gigante. Que bueno, es que está muy bien hecho a día de hoy incluso. O sea, el cómo está intercalado con las imágenes, con los decorados, está muy bien. Y por dejar un par de pinceladas que me parecen curiosos, es que no hemos hablado del presupuesto de la película. No sé si alguno tiene el dato, pero el presupuesto he leído que bajo. 150.000. Sí, porque Harryhausen hizo algo especial con el pulpo para ahorrar costes, digamos. Entonces lo que hizo es un pulpo con 6 tentáculos. Lo obligó el productor. Él por él no lo hubiera hecho. Sí, pero claro, si no lo hubiera hecho, claro. No llegaba. Pero la verdad que no se nota mucho en la película eso. No, la verdad es que no se nota y la verdad es que está muy, muy bien hecho. Y también un dato importante es que el productor de esta película, que es Charles Schiner, no sé si lo digo bien, curiosamente esta es la primera película que trabajó con Harryhausen y, por lo que tengo aquí apuntado, trabajaron desde el 55 hasta el 81, que fue Furia de Titanes, juntos. O sea, que fue curiosamente el último largometraje de los dos. O sea, pareja de hecho, ¿no? Se puede decir estos dos hombres en su carrera, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que lo mejor de la película y lo más interesante para ver es, sobre todo, ver cómo se hacían los efectos de un monstruo en aquellos tiempos, y a mí me parece que está muy chulo. Es lo más interesante para ver de la peli. A mí también me había hecho gracia lo del sextópodo, Sí. ¿no? Lo llamaba Harryhausen. Y que aparte de hacer el sextópodo, hizo un solo tentáculo para las escenas en las que solamente sale un solo tentáculo. Claro, él era más fácil manejarlo, ¿no? El poner solo uno y hacer esa escena. Y para mí igual que vosotros, lo más destacable que me parece es el trabajo de Harryhausen. Sí que la película es una excusa para que se luzca y para hacer este pulpo y cómo ataca, o sea, ya no solamente es el pulpo, o sea, el hacer el puente, el Golden Gate de San Francisco, el hacer el ataque a la ciudad, estos hombres con los lanzallamas, ¿no? Tirando el
haciendo que vaya retrocediendo y tal. O sea, tiene ahí algunas escenas de acción y de ataque que están bastante bien. El problema es lo demás. Es las partes de la voz en off, me parece que sí que no me termina de encajar con la película. Y bueno, ya la parte de romance ya es una cosa que... No sé, por lo menos a mí, cada vez que este hombre entra al ataque a la profesora, es un poco... Pero va a cuchillo, ¿eh? Sí, Sí, va. es un poco incómodo, ¿no? Porque ella es más cínica, es como una persona muy racional. De hecho, hay una cosa que hacen mucho en el guión, que cuando ella tiene que explicar sus motivos, lo hace como elaborando una teoría, porque es A, tal motivo, B y C. Lo hace varias veces. También estoy con Fran en eso de que hay como una especie de triángulo amoroso, aunque realmente tampoco es que entre los dos científicos, ¿no? Porque son estos dos científicos, tampoco es que haya muchas chispas y ella ya dice que le interesa el militar, pero el militar es que es un poco irracional, ¿no? Están en medio de una catástrofe y está ahí a saco tirándole los tejos a la doctora. Pero no sé, realmente no era una pareja que tuviera mucha química, porque desde el minuto uno ella deja claro que va a hacer su viaje, está planeando un viaje a Egipto para estudiar el Mar Rojo con su compañero. El militar se pone celoso y ella le dice, bueno, que es un viaje de trabajo. O sea, es lógico, ¿no? A mí me ha hecho gracia que el científico eminente en esta película, la verdad es que le da igual si ella se queda con él o no, ¿eh? O sea, es la idea que me ha salido de que me quedo con la peli, ¿eh? Bueno, a veces la defiende, hay veces que le dice al militar, oye, Sí. corta un poco, Sí, que sí. esta señora es como la más importante en biología marina Sí, de no, todos Estados Unidos. pero la defiende como podía defender una amiga, vamos, que no Sí. le Sí, sí, tampoco llega a estar celoso en ningún momento, ni le No, duele no. mucho nada. Ujú. Sí, bueno, yo creo que dejan claro que tampoco entre ellos No. tenían nada. No Yo no hay, veo nada ahí, no sé. no hay duelo ahí entre ellos dos por ella tampoco. No. Qué duelo, hombre, qué duelo. El otro es un portento. Me hace gracia una cosa de la peli que no me había dado cuenta, pero es verdad, que es tan chulo este oficial que en el laboratorio hay un cartelito de no fumar puesto. Él fuma en el laboratorio, ¿sabes? O sea, no importa si eso explota o no explota, da igual. Ay. Por cierto, no sé, el laboratorio que os ha parecido a mí me recordaba al del instituto, la verdad. Sí, es el típico laboratorio de pretecnología, ¿vale? De instituto, donde básicamente hay 2 urnas y unos tubitos. Me encanta cómo liga ella con él, con el oficial, mientras van tocando las probetas, ¿sabes? O sea, es un momento extraño de la película, ¿vale? En donde ella está diciendo, pero yo tengo otras cosas, y ella va con su probeta en la mano, mirándola, porque no hay mucho más en el laboratorio tampoco, o sea, para poder utilizar. Bueno, Pero bueno. Y los trajes antirradiación parecen trajes de apicultor, ¿no? Yo veía esa escena y digo, ¿pero qué estáis recogiendo miel o qué? Totalmente, con su ventana. Me ha recordado mucho al de Homer en la central nuclear. Van con el ventanuco ese, pues bueno, lo que en la época me rechina menos que los que vemos a veces de astronautas. Eso sí que son para enmarcar. Eso sí. Iban más protegidos los 2 buzos estos que se tiran del portaaviones para ver lo que se había quedado pillado debajo del portaaviones, que iban con una que parecía más protección contra radiación que la propia de los... Bueno, es que no hemos establecido un poco la relación entre los militares y los científicos. Al comienzo de la película, el submarino se queda atascado, ¿no? Porque esta criatura se engancha en las hélices. Entonces tienen que bajar unos buzos, ¿no? A detonar para que se libere. Y de ahí sacan muestras biológicas, pero que contienen también radiación, que las mandan al laboratorio, ¿no? Entonces mandan a este militar, el comandante Pizmacius es el nombre, y ya lo mandan, y allí es donde conoce a la doctora y al doctor encargados del análisis de esa criatura marina, ¿no? Un poco por enlazar. Y bueno, ¿y el análisis qué os parece? Esto de el pulpo que repele los peces.
Pues bueno, un Sí, argumento básico. Al final estamos ante... Hay que hacer una mínima excusa para que haya una película, claro. Que si tienen un sexto sentido que detectan la radiación, que si el pulpo se va a morir de hambre, que si tiene que buscar otro tipo de comida, y, pues, básico, básico. Pero bueno, viene bien, la verdad, que ver un animal, un monstruo, una película de monstruo en stop motion, ya que hemos visto tantas con otro tipo de técnicas, ¿no? Porque la tarántula o las hormigas o lo otro... Hemos visto muchas más de las que juegan con la superposición de los planos del bicho pequeño, pero aumentado en la cámara, ¿no? El stop motion, pues bueno, te da otra sensación. No es que sea el bicho físico, pero sigue siendo un efecto práctico que va a ser difícil que envejezca mal. Tiene mucho ese sabor añejo y... No sé, yo entiendo que será un poco, cuando nos escuche alguien muy joven o que sea muy reticente a esta época, imagino que habrá gente que le parezca difícil de ver hoy día, pero tiene mucho encanto, guarda mucho encanto todavía. Y se contrapone a muchas otras películas que hemos hecho del ciclo que usaban simplemente, pues me estoy acordando ahora, pues de Dem o de Tarántula o de El hombre menguante, jugaban con el tamaño, diferentes escalas de los animales o de lo que estuvieran grabando. El stop motion le da un toque diferente, que imagino que a la gente que le guste el cine, pues le gustará, pero es otro rollo. No sé qué habrá de científico en esta excusa, pero sí que hay animales, ¿no? Que dicen Pues que detectan cuando su presa, el que se van a comer, está enfermo. Oye, pues mira, por ahí a lo mejor podrían detectar esto de la radiactividad. Bueno, no lo sé, no sé hasta qué punto puede ser cierto o no, pero bueno, puede ir en consonancia de otras cosas, ¿no? Que parece ser que ocurren en la naturaleza. Me funciona. Luego todo lo que es lo que comentaba, ¿no? Antes de la relación de ellos tres, lo que habéis dicho, que a mí me parece, también me da la sensación totalmente de que a Carter le da, creo que es Carter, el otro doctor, le da todo exactamente igual, lo que hagan estos dos, y que me metéis por en medio, pues me da igual, no sé, no parece que no le importa demasiado. Pero sí que me gusta los momentos en los que la defiende, ¿no? Y dice, a ver, es una inminencia, tiene que ir a hacer su trabajo, tiene que ir a hacer esta exposición. Y luego también ella, ¿no? Hay un momento que ella también tiene ese momento y dice, me puedes llamar por teléfono cuando estés en tu... Porque como él como que está ofendido, ¿no? Y te vas a ir y vas a hacer ese trabajo. Sí, claro, es mi trabajo, lo voy a hacer. ¿Quieres hablar conmigo? Llámame, me puedes llamar a la universidad mientras esté allí haciendo el trabajo y tú estás en la otra punta del mundo haciendo también el tuyo, ¿no? Tú vas a hacer el tuyo, yo voy a hacer el mío. ¿Cuál es el problema? Eso me parece también que está bastante bien. Pero sí que hay... No sé, yo creo que lo que más me falla de todo eso es el personaje que interpreta Kenneth Tobey. Que bueno, Kenneth Tobey tiene más de 200, que no lo había comentado antes, 223 créditos entre películas y series. Me he fijado, este hombre creo que hizo su primera película en los 40 y la última en el 2005. Bueno, se estrenó en 2005 porque el hombre falleció en 2002, o sea, la película se estrenó después de que él falleciese, o sea, ha tenido una carrera larguísima. Que de hecho, viendo su cara en la película, no me sonaba especialmente, pero luego mirando en IMDb y viendo su cara ya de mayor de películas de los 80, he dicho, ostras, el hombre este lo he visto de secundario en montones de películas. De hecho, sale en Aterriza como pueda. Yo creo que le pasó un poco pues como a otros actores de la época que en los 40, 50 pues salían como protagonistas, galanes, militares y todas estas cosas, pues como le pasó a Leslie Nielsen, por ejemplo. Y luego en los 80 acabaron haciendo comedias y series de televisión y cosas así. Yo creo que ha tenido una carrera un poco similar. Pero sí, lo que más me falla es este hombre que en algún momento incluso tiene una conducta casi animal, ¿no? Se deja guiar por sus instintos. Era un potencial Capitán Kirk. Sí, algo así. A lo mejor era como un pulpo, pero en tierra firme. Ay. Bueno, volviendo a lo del pulpo, me resultó curioso que trataran el tema del Pacífico y las bombas H, porque todo el tema de Hiroshima, Nagasaki estaba muy reciente todavía, ¿no? Habían pasado solo 10 años. Y que se haga un poco como esa oposición
También que se hable del tema de la contaminación de los océanos. Es que estamos aquí tirando bombas de hidrógeno al océano y al final todo esto acaba mal. Oye, pues mira, eso me parece algo que a día de hoy es importante tratar, ¿no? Porque ya hemos visto, por ejemplo, la catástrofe del Mar Menor en nuestro país y, hombre, no va a salir un pulpo gigante en la playa de Murcia. Nunca se sabe. Pero, oye, pues una lección, ¿no? Sí, tristemente si saliera sería muerto, pero bueno. Eso es lo que... No, es verdad que ahora no me acuerdo en qué película lo tratamos tan bien que dijimos, mira, esa es la primera película que trata el tema del medio ambiente. Creo que era... Uy, se me va, no sé, una uso también de científico loco. Pero han sido minoría. Esta es otra película que lo trata, no es el tema principal, pero lo trata y lo deja claro. Y cualquier película de esta época que lo trate ya es muy avanzada a su tiempo, porque estamos en una época que, vamos, no le importaba el tema a nadie, ni estaba eso sobre la mesa, ni estaban pensando en los océanos, ni en las montañas, ni en los ríos, ni en la contaminación. Y me parece que desde el punto de vista del que escribe el guión, que al final es el que va a ir rellenando los huecos, pues bueno, es una buena idea. A lo mejor también lo hacían. Sí, yo creo que era, no sé si era el de... En Tarántula. Sí, puede ser, ese que ya se proyectaba, ¿no? Y decía, dentro de 70 años no habrá comida, estará todo contaminado, tal. O sea, desde el punto de vista del que escribe, siempre te tienes que avanzar mucho a lo que estás escribiendo, también como una ventaja de la ciencia ficción. Claro, ahora estamos viendo todas estas películas, es que son demasiados años, que son 70 años, y que a nosotros no sean temas familiares tiene mucho mérito. Ponte a escribir tú algo hoy que dentro de 70, 80 o 100 años la gente lea y diga, madre mía, estamos ahora con eso nosotros, tal. No es sencillo, tiene mucho mérito y a veces hay que coger distancia con lo que estamos viendo y como siempre decimos, no podremos hacer una valoración como la gente que la vio por primera vez porque el mundo ha cambiado demasiado. Podemos hacer lo que podemos hacer. A mí me resultó, una de las cosas que más me ha gustado de la película visualmente es las imágenes de portaaviones del mar, ¿vale? Cuando están rodando el mar, me parece que está muy bien hecho. Esas escenas donde, que me ha gustado, ¿no? Cómo intentan sacar a la bestia del mar, ¿no? En este caso, pues echando estas bombas, ¿no? Al agua para que salga para afuera, ¿no? Y me ha gustado todas esas escenas así como más militares, ¿no? Esas bombas que hacen en esa presión en el mar, ¿no? Y todo eso. A mí eso me ha gustado bastante. Al final, según he leído, creo que rodaron en un submarino de verdad Hubo varios. Para ahorrar costes. O sea, era como decir, en vez de hacer decorados, vámonos a un submarino y aún saldrá más barato. Y submarinos reales de la Armada de... Claro. Es curioso que a lo mejor pensaría, digo, bueno, más difícil será encontrar un submarino que te den permiso. Pues no, a ellos les salió más barato que crearse un decorado para tal caso. Y en la película pues queda mejor. Todas las escenas dentro del submarino, pues obviamente está dentro de un submarino y no tiene ninguna pega que poner. Queda todo mejor. También deberíamos hablar un poco, no sé si tampoco es que haya leído mucho, pero todas las tomas subacuáticas, ¿no? Está bastante bien rodado y era todo cámara en mano. O sea, para la época, pues me parece también ¿cómo se dice? Me sale la palabra en inglés, accomplishment. Un logro. Un logro para la época, ¿no? Un logro para la época hacer ese tipo de tomas. Sí, luego, por ejemplo, una escena que me recordó al Kraken de Piratas del Caribe es cuando un grupo de pescadores, ¿no? Estaban en un barco de estos pesqueros llenísimo de gente y se van intercalando escenas donde los tentáculos están destrozando, ¿no? El barco y se ve el tentáculo que se alza, la gente corriendo, el agua entra en el interior de la embarcación y no sé, yo creo que eso luego se ha reciclado. Es que hacia el final de la película tenemos las referencias explícitas a la criatura del siglo, no sé qué dicen, siglo XIII o XII, ¿verdad? Está chula que aparece en la cultura nórdica. O sea, tenemos referencias explícitas ya a otros monstruos de estos gigantescos en la Tierra. En aquella ocasión, según cuentan en la película, se había como tienes que darle algo al espectador porque no había energía atómica, decían que se había activado por energía
volcánica, ¿no? Del subsuelo marino. O sea que, bueno, le meten un poco de mitología al bicho y a la película, al monstruo. Que recuerdo que al final también contesta un periodista: bueno, ¿y ese del siglo XII de dónde salió? Y yo diciendo: pues sí, lo vas a ver ella, ¿de dónde salió el del siglo XII? Y ella: pues no sé, no sabemos. Y también le pregunté: ¿cuántos hay? Otra gran pregunta para la científica. Pues mire usted, puede haber uno, puede haber 1.000.000. Sí, dicen que sale de una fosa de estas de tipo Marianas, ¿no? Que hay por ahí en el Pacífico, ¿no? Claro, de las abisales y tal. Bueno, de hecho, en la vida real hay criaturas Exacto. que dan tremendo terror, que están ahí en el fondo, que dudo que salgan, porque no creo que sobrevivan, pero No, ¿y las para qué hay. quieren visitarnos? Madre mía, mejor que no. El problema también a esas profundidades es la luz. Tú creces acostumbrado a no tener radiación. Entonces, a poco que intentaran subir, bueno, radiación y presión. Naces y creces acostumbrado a no tener radiación solar, a no tener luz y a estar a una presión brutalísima bajo el agua, vamos, y no podrían subir ni a medio camino, porque morirían. Cada uno se acostumbra a lo que, igual que nosotros no podemos bajar al fondo, ellos tampoco pueden subir. Se hacen referencia a la fosa de Mindanao, que luego lo estuve buscando, pero creo que es más conocida como la fosa de Filipinas, con lo cual dice, bueno, pues sí, puede haber atravesado el Pacífico, Sí. haber llegado hasta allí. Pues sí, hacen esa referencia de lo que son las fosas abisales. Bueno, también hacen referencia, ¿no? Como en una playa, que eso también está basado en cosas que han pasado. De hecho, hace unos años en una playa de aquí de España también apareció un calamar gigante, pues... Sí, a veces aparecen estos seres que no se ven habitualmente, pero mueren, los arrastran las corrientes y un buen día aparecen en una playa. Hay una referencia que está chula, ¿no? Es este ejemplo que hace el científico honorable, vamos a llamarlo así, con el admirado, ¿no? El que es admirado. Con el globito, ¿no? Para explicar que el pulpo para escapar, ¿no? Se hincha, ¿no? Y hace como un fush, ¿no? Y puede recorrer grandes distancias con eso y escapar de quien sea, ¿no? Es difícil no reírte, sí, en la escena. Dice, tiene propulsión a chorro y hace... Exacto. Que luego ves al calamar, al pulpo, y dices, bueno, es verdad que no se mueve muy rápido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, Era lo bueno, que había con stop motion. también es que un poco el rol de los militares siempre es como de tontos, ¿no? Es como que ellos no tienen ninguna preparación científica y lo que diga aquí el doctor va a misa. Y por eso tiene que utilizar un globito como ejemplo. Porque son tontos, ¿no? Hay que Sí, hacer porque explicación para tontos. Está claro que en las películas el papel, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, venía a salvar el día. O sea, es como, ¿a quién hay que bombardear? ¿Qué hay que matar? ¿Dónde hay que meter el pepinazo? Y ya está, ese es el papel de los militares en esta década. Que me tenéis que explicar la escena de los pescadores en el médico. Esta escena me la tenéis que explicar porque he dicho, esta escena es muy rara, porque el médico lo primero que hace es preguntarle aquí al pescador que acaba de sufrir un trauma monstruoso y no se le ocurre otra cosa al médico que preguntarle ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y le oculta ahí como si eso fuera a solucionar algo. Es como ¿no? De auscultar, ¿no? Son como unos tentáculos, ¿no? Y él dice, sí, es como eso, como los tentáculos. Y este dice, venga, la camisa de fuerza y enciérralo. ¡Hala! Y los demás, no hemos visto nada. No hemos visto nada. Explicadme esta escena, que luego viene la chica y es el momento de vamos a utilizar a la chica y sus artes de seducción, ¿no? Explicadme esta escena. El momento de me suelto el pelo y les voy a sacar toda la información me parece de lo más vergonzoso. Después del personaje del capitán, es lo más vergonzoso de la película. Ahora espera, me suelto el pelo, me lo llevo aquí, pongo el teléfono aquí dirigido tal para que se grabe y le voy a sacar toda la información. Sí, que la información es la misma. Sí, la misma. Simplemente repite lo que decía el otro que le han puesto la camisa de fuerza. Pero claro, como no quieren que les pongan la camisa de fuerza, pues es que es ridículo. sí, sobre todo porque una persona que ha sufrido un trauma, no dices, venga, está loco, vete con el loquero. Fuera. Para nada, ¿no? Pero no sé.
Que es lo de la época, por lo Bueno, típico. simplemente querían dar ese choque de decir, ay, ¿qué estás diciendo? Eso es imposible. Y ya está, pues, una exageración, una hipérbole y a otra Sí. cosa. Es Y lo como de la cuando- chica y eso, pues el tono de la época, claro. Pues, que vaya ella y se lo saque a base de escote. Bueno, pero de todos modos, en esta película, aunque vuelve a ver los micro o maximachismos, como queráis llamarlo, de la época, pero bueno, por lo menos claro. en esta película ella sí que queda como una científica que mueve el cotarro y le hacen caso. O sea, es una. Sí, no, sí. no es como otras películas que hemos visto que la apartan, no quieren, todas las opiniones que toma no son importantes ni nada. Aquí ella conduce lo que hay que hacer, ¿no? Tiene un doble juego. Yo creo que es como aquella película en la que iba al espacio, ¿no? Joder, cómo estoy con los nombres. ¿Era Cohete K1? La que iba la Sí. chica, ¿no? Es decir, le dan un poco como decir, bueno, venga, vente con nosotros. Que ya era mucho. Hostia, una mujer, que se viene una mujer en el cohete. Vale. Pero luego, sin embargo, cuando ella dice algo dentro del cohete, pues cállate, que las cuentas, que decía que el tío dice, no, pero las cuentas que he hecho yo son las buenas. Tú déjate las cuentas que no sabes hacer cuentas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Porque al final la chica también tiene su momento en la película, ya hacia el final, de gritar. Cuando aparece el monstruo y el de, Bueno, sí, venga, llevaosla. Y digo, mira, es que el grito no puede faltar. Todas tienen que gritar en las películas de los 50 cuando ven, y el tío diciendo, venga, sujetadla, llevárosla. O sea, siempre tiene su momento. Pero bueno, Sí. estamos en esta época porque no vamos a pedir un papel de la mujer del siglo XX, del XXI. Es que es imposible. A lo Pero mejor además, yo es creo que como en esta un código película... no escrito o algo así, de que tienen que chillar. Es ya como algo. Sí. Está ahí. Además, luego la puedes poner en el póster, en ese típico gesto de. Claro. Sí, sí que es verdad. De todas formas, es verdad que hay películas donde sí me encaja que griten por cómo es el personaje, pero este tenía como una dualidad muy rara, Sí. porque siendo científica, pero tan seria, digo, que se impresione, vale, pero que grite así tampoco me pega. Pero bueno, siempre tienes que meter algún grito para que la gente salte en las butacas. Claro, porque como guionista, si estás escribiendo ya para tu época, para tu década, una mujer bastante avanzada, es decir, estamos viendo una mujer un personaje muy liberado, no sé cómo expresarlo, para la época, comparado con las mujeres que habría sentadas en la audiencia viendo la película. Es decir, su personaje ya está muy avanzado. Sin embargo, luego no parece coherente todas esas. Es decir, pues coño, pues hazla, por así decir, más, no sé, normal, una persona más serena o más hecha para adelante o más. Que no tenga que tener luego esas actitudes tan cliché de la época. Pero bueno, eso ya el que escribe sabrá. Es que realmente creo que es un personaje que está muy bien. Me parecía que está bastante bien escrito como es ella. O sea, le dan su personalidad a ella misma. Sí, totalmente. Y está muy bien. No le pega eso de gritar en esta película, es verdad. Yo creo que es una tía que se le nota súper preparada, que es inteligente, que sabe lo que se hace. Incluso tiene ese rollo cuando intentan ligar con ella, y que ella sabe lo que está pasando y no es tonta, ¿no? E incluso ella misma le vacila, ¿no? Un poco al tío. Entonces mola, este personaje de ella mola. Entonces, sí, el grito en este caso pues como un cliché que tienen que poner en las películas como para decir, mira, este es el momento de grito, ¿no? Es que hay varias películas de este siglo que lo que no entiendes es, si estás haciendo un personaje tan adelantado a su tiempo, ¿por qué luego le quitas un poco de cuerda? Es decir, le doy cuerda y luego le quito cuerda, porque la de Cohete K1 yo no se me va a olvidar. O sea, es como que, no, si es que tiene que venir con nosotros, una de las mejores científicas del mundo. Joder, te la llevas para no escucharla. O sea, el personaje me parecía literalmente que no estaba bien escrito, pero bueno, era, no sé, supongo que también habría presiones ahí, yo qué sé, en el estudio, el productor o algo, que dirían, bueno, venga, voy a meter una mujer. Bueno, mete una mujer, pero luego, no sé, que no tenga nada que ver con la resolución de la película o algo así. No me queda claro cómo llegaban a escribir estos personajes que parecía que iban a ser un poco más avanzados y luego les quitaban cuerda. No lo iba a entender. Con todo, yo creo que este ha sido muy bueno. A mí me ha gustado en general. Sí, muy bien.
Sí, mejor que el de Cohete K1, desde luego, porque por lo menos tiene más entidad, tiene más... lo que dice al final es lo que se hace y bueno, por ejemplo, la idea esta de ponerle a los torpedos los arpones estos en la cabeza, esto, claro, para que se introduzca bien dentro del pulpo y lo reviente por dentro. O sea, ella tiene buenas ideas, que lo saca hablando con los marineros y tal, de bueno... Pero bueno, todo es iniciativa de ella, investigación de ella, que está muy bien. Por lo menos es que el de K1 se quedaba una vergüencita el papel aquel, sí. Y es una de las escenas chulas de la película, cuando está el pulpo debajo debajo del océano en el puente, ¿no? Y ese cohete se mete dentro de su piel. Eso está muy bien hecho, ¿eh? Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil hacer eso y que quede realista. Sí. Sí, se hace una... La verdad es que también la escena está del ferry, ¿no? Cuando el pulpo se carga, después de cargarse... Bueno, lo de cuando se carga el Golden Gate está muy chulo. Pero luego también la escena de cuando llega a la parte donde está el ferry, que está allí la gente esperándolo y todo esto. O sea, y en la ciudad tiene algunas escenas... La verdad es que todo lo que tiene que ver con las escenas de animación y el pulpo... valen muchísimo la pena. También quien se acerque a esta película con los ojos de hoy, pues también tiene que saber que hasta el minuto casi 30, o sea, 20 y tantos, aquí no se ve ni pizca del tentáculo, de un tentáculo del sextópodo este. O sea que esto tiene el ritmo pues como Tiburón, o sea, Tiburón hasta más de media hora, ¿no? No aparece el tiburón, pues igual, o sea, que es el ritmo de lo que eran las películas antes, o sea, hay que ir también sabiendo esto, que tened un poco de paciencia hasta que salga el bicho. Y en esta película por lo menos tenemos un ataque a una ciudad, más o menos, cosa que en otras películas parece que puedes intuir y al final, pues está claro que por presupuesto, pues no hacen. Pero aquí por lo menos vemos el ataque, ¿no? Del monstruo con la gente en las calles y todo esto. Está muy bien. Y con el poco dinero que tienen, o sea que... Sí, una de las cosas de producción que creo que no hemos dicho todavía es que las tomas del Golden Gate que salen en la película se tomaron de Strangis, por así decir, porque no les dejaron rodar en el Golden Gate en ningún momento y las tomaron, digamos, pasando por allí muchas veces en un vehículo y grabando lo que podían. ¿Y sabes por qué no les dejaron grabar ahí de Golden Gate? ¿Por qué? Porque las autoridades del puente o quien fuera ahí... Por si traían el pulpo. No, porque no querían que la gente pensara que el Golden Gate podía romperse realmente. Es coherente con la época, sí. Es coherente. Si dices que si enseñamos un Golden Gate se puede romper, pues la gente va a pensar que se puede romper. Entonces ya no va a pasar por ahí. Coherente. Que al final lo vas a enseñar igualmente, aunque sea una maqueta, pero bueno... Claro. Sí, es verdad, la imagen te va a quedar ahí del Golden Gate, porque vamos... Eso sí, comparando en color y en blanco y negro, cuando ves la maqueta en el coloreado se ve el cartón. Se ve la parte roja que está pintada, pero se ven como muescas ahí de cartón, pero el cartón típico de una caja de cartón marrón. Y es verdad, pero es que tenían muy poco presupuesto. Otra curiosidad es que algunos de los coches, de las maquetas de coches y tal, eran juguetes de plomo, de tiendas casi que de todo a 100, ¿no? Que las compró Harryhausen y dijo, bueno, pues esto sirve, porque no tenían presupuesto. No, y le saca mucho partido, ¿eh? O sea, para lo que tiene, o sea, es que no tiene nada. O sea, él tuvo que hacer todo él. El pulpo, el Golden Gate, la maqueta del Golden Gate, los coches, todo lo tuvo que hacer él, todo lo tuvo que mover, que animar con esto. Toda la destrucción que vemos en el edificio. Claro, entonces... La torre, todo. Entonces, joder, con tan poquita cosa, y mira cómo luce en pantalla para lo que es la época, claro. Uh-huh. Otra curiosidad sí que he encontrado es que fue el padre de Harryhausen el que hizo como una estructura de metal para darle luego la forma al pulpo. Eso me resulta curioso, ¿no? Que fuera su propio padre. Todo queda en familia. Ramón, ¿de la música qué? Me suena muy típica, no me ha resultado nada especial, me resulta muy típica de la época. Pues ha faltado un ceremín de esos, ¿no? Fanfarria. No, claro, si no hay platillos volantes es que el ceremín ni sale.
Pero sí, mucha fanfarria militar y tal. La verdad es que al final ni he mirado quién la había hecho. O sea, imagínate lo que me ha llamado la atención la banda sonora de la película. Ahora mismo no me acuerdo de nada. O sea, la acabo de ver. Miska Bakalinikov y no está acreditada. Bien. Bueno, sería su primer trabajo y último. Es que la verdad es que se pasa por alto. Yo no recuerdo ahora mismo así ningún pico de la música que dijese. Oh. No va un poco de... Yo creo que las pues- imágenes son suficientemente potentes para que la gente se asuste, que al final que es lo que Sí. tienen que hacer. Como dice Ramón, será la típica fanfarria que realce lo que son los ataques del monstruo y poco más. Lo demás militar y ya está. Sí, a mí por lo menos no me ha resultado nada peculiar, nada interesante. Tampoco me ha chirriado, o sea, tampoco me ha sacado de la película ni nada. Bien. Bueno, yo la escogí porque me interesaba mucho ver el trabajo de Harryhausen en una película de ciencia ficción. Yo siempre he visto sus películas de fantasía, ¿no? Como Furia de Titanes, era lo que yo veía de niña, ¿no? Me ponía mi padre esas películas y siempre me llamaba mucho la atención el stop motion. Entonces, pues quería ver cómo sería en una película de ciencia ficción. También me parece interesante que se utilizara San Francisco, porque solemos ver estas películas en el desierto o incluso en Nueva York. Y el Golden Gate me parece un paisaje maravilloso, ¿no? Para hacer películas de catástrofes y tal. Y luego, como recomendación, bueno, no es la mejor película de ciencia ficción, la verdad es que no es la que más me ha gustado. Pero, por ejemplo, se la recomendaría a una persona que quisiera hacer un corto con stop motion, porque yo creo que es algo que incluso el más amateur puede hacer y es muy entretenido hacer maquetas y rodarlas y tal. Y esta peli que se rodó con un presupuesto muy pequeñito, pues a lo mejor puede servir de inspiración. Luego, por ejemplo, si eres una persona que tiene talasofobia, que es la fobia a lo que hay en las profundidades marinas, pues a lo mejor no es tu película. Pero no sé, depende de lo que busques. O no te metas en el agua. Y ya También. está. Y si ya es concretamente a los pulpos, pues no te digo nada. Ujú. ¿Y vosotros qué pensáis? Bueno, yo me quedo sobre todo el tema de Harryhausen, sí. Yo creo que es lo que más interesante más interés le da a la película por ver, como ha dicho Carmen, otra cosa, ¿no? Que no sea más fantasía, ¿no? Un poco más de ciencia ficción. Y luego también, pues sí, ver un poquito el tema ese de que haya 3 personas como protagonistas, porque al final son los 3 protagonistas y eso me parece muy interesante. Y luego también algunas referencias, ¿no? Tanto pues al tema científico, ¿no? Cómo currarse, cómo matar a una bestia, que está muy bien, creo que está bien hilado, está bien trabajado. Y bueno, yo creo que tiene algunas cositas interesantes para si te gusta la ciencia ficción. Yo creo que es una película que se puede disfrutar. Lo mismo, creo que lo que es más disfrutables de la película son los efectos de Harryhausen. Yo creo que si te puedes abstraer un poco de lo demás, la puedes disfrutar. Tiene alguna cosa graciosa aparte de eso. Por ejemplo, hay un momento entre los militares y los científicos que tienen ahí como un pequeño enfrentamiento, ¿no? Que están diciendo los científicos, claro, es que si empezamos a tirar bombas H al mar, ahí a saco y sale el militar, ya estamos con que todo lo tienen, la bomba H, tirarla al mar y no sé qué, no sé cuánto. Tiene ahí que yo creo que es de los momentos así que he visto un poco más como que pintan un poco a los militares, un poquito, no es una cosa exagerada, pero como que pintan a los militares un poco que también que son el origen del problema. Mientras que en otras películas lo hemos visto más al revés, los científicos nos la han liado y ahora tenemos que ir los militares a salvar esto. Aquí al final también son los militares los que tienen que venir a salvar esto, pero con el asesoramiento científico y los científicos también dándoles su pequeño rapapolvo de es que no podéis ir haciendo pruebas nucelares por donde os dé la gana. Entonces sí cambia un poco ahí la versión, pero bueno, tampoco poquita cosa, pero bueno, que me ha resultado gracioso ese momento. Sí, yo dentro de nuestro particular universo cinematográfico de los 50, que tenemos ya más de 20 películas vistas o 22 y comentadas, para mí la película a nivel de calidad como cinta, para mí es de la mitad de tabla, por así decir. Destaco sobre todo el interés por el trabajo exquisito y enorme de Harryhausen
poco más. La verdad que son ideas ya trilladas, tenemos otra vez el tema atómico y la película merece la pena sobre todo por el tema del stop motion. A mí a nivel narrativo, cómo está la película contada, es verdad que hay ciertos momentos en los que se te puede hacer un poco bola, pero luego tienes la recompensa de deleitarte la vista con el espectáculo de Harryhausen. Entonces eso ya lo que más le guste a cada uno. Si veis que os compensa el tema del stop motion, pues os la ponéis, pero ya. Bueno, pues estupendo. Yo creo que ha sido un buen cierre, ¿no? Pues hasta la próxima y nada, y saludos, diletantes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.